Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el Evangelio Eterno. El versículo para memorizarlo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Las naciones paganas que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban a varios dioses, de madera y de piedra. Israel tenía una declaración de fe poderosa que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. A lo largo de los siglos, el canto de la Semá, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortalecía para mantener su identidad como adoradores del único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Semá. Esta es nuestra declaración de fe que nos identifica como pueblo escogido por Dios, define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. Debemos ser fieles a esa misión. Nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio a todo el mundo, para que no reciba las plagas descritas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de esperanza y de gracia. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Se asusta, se llena de miedo cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días. Sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro de Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza y también de salvación y vida eterna. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, la advertencia de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Dios todavía así nos da razones para regocijarnos en su salvación. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice el versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Todo el Apocalipsis trata acerca de Jesús. Es el mensaje para su pueblo y ese especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. El libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Según Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6, Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a un Dios, a un Padre todopoderoso. En Cristo tenemos perdón, redención. La gracia perdona nuestro pasado, nos alienta en nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado, y un día pronto nos libraremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y también es un mensaje urgente que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo con el Evangelio eterno. La salvación mediante los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo esto está al principio del mensaje de los tres ángeles. Exactamente, no es de extrañar entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesas para nosotros como seres quebrantados y sufrientes. Un evangelio eterno. Observa cómo comienza Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El inicio del mensaje de los tres ángeles
el Evangelio eterno, si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apresaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y también de su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente, y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. 4 cosas importantes. Número 1, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Número 2, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Número 3, la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe, es decir, aceptando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentaron los pecadores perdidos. Él padeció la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. La salvación es solo por fe, sin las obras de la ley. Las obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, no nos justifican delante de Dios. Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. Una historia de gracia. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito y limitado, incomprensible y eterno. A Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando Dios sabía que habíamos pecado, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después de que el pecado llegara. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La frase Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6 habla del pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Dios se arriesgaba a que el hombre tomara decisiones equivocadas. Tan pronto con sus criaturas tuvieran la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. La única manera de evitar esta realidad hubiese sido crear seres robóticos, controlados y manipulados por algún plan cósmico divino. El amor requiere decisión, y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. El Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente,
sino además es la base de un futuro con la esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estas cosas. Siempre Dios está preocupado por sus hijos. Dios dijo ir por todo el mundo. El Evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención, exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestros intereses personales a la pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión más grande. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de la vida de Dios. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de nuestro propio reintento centrado en nosotros mismos y nos libera para vivir los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino, providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios ha descrito en Apocalipsis 14 es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el mayor amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Es un movimiento misionero mediante estudio cuidadoso y profundo de la Biblia. Los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos tres mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida que esta generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin, que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo, un pueblo bien dispuesto. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas. Desde su comienzo en 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrews hablaba al menos 7 idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso, un teólogo competente. Su esposa había muerto unos años antes porque estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo. Solo hay una razón: creía que Jesús vendría pronto, que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal, médicos, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de iglesia, pero muchos no. Eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. La predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas. Con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 países de los 235, registrado por las Naciones Unidas. Solo faltas tú. Involúcrate en esta gran misión. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.